El artista de nacionalidad griega Domenikos Theotokopoulos, conocido como El Greco, tituló a esta obra El entierro del conde de Orgaz, pintura propia del manierismo, y es realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. El entierro del señor de Orgaz, popularmente llamado El entierro del conde de Orgaz, es un óleo sobre lienzo pintado en el estilo manierista por el pintor El Greco, entre los años 1586 y 1588. Fue realizado para la parroquia de Santo Tomé de Toledo, en España, y se encuentra conservado en este mismo templo. Está considerada una de las mejores y más admiradas obras del autor. El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé, como premio por una vida ejemplar de devoción a los santos, su humildad y las obras de caridad llevadas a cabo. El Greco aceptó el encargo de realizar la obra en 1586, algo más de 2 siglos y medio después de los hechos que en ella representó. Recibió detalladas directrices sobre cómo debía parecer el milagro de la zona inferior del lienzo, pero una vaga descripción de la zona de la gloria. El pintor cretense incorporaría a la zona superior la representación del juicio y la aceptación en el cielo del alma del señor de Orgaz. También cargaría la escena del entierro de un aire de actualidad, retratando a varones de su tiempo con ropajes del siglo XVI y situando los hechos en un oficio de difuntos con las características de la época. El conjunto del cuadro invita al espectador a la contemplación de un misterio cristiano. El hombre ha nacido para la vida. El hombre no es un ser para la muerte. E incluso cuando ha de traspasar el umbral de la muerte, no lo hace en solitario, sino que junto a él para ayudarle está Jesucristo, Redentor del hombre, su Madre Santísima, que es también Madre de ellos, y todos los santos del cielo, sus hermanos mayores. Los hombres, así, son miembros de la familia de los santos, para que vivan santamente su camino por esta vida. El Greco ha considerado transmitir en esta su obra maestra un mensaje de esperanza, la esperanza que brota de la buena noticia de Jesucristo, Señor de la vida y de la historia, según los cristianos. El cuadro tiene también influencias de la pintura italiana de los juicios finales, de los santos entierros de Cristo de Tiziano, y también influencias de los pensamientos de la época sobre la construcción visionaria e idealizada de la gloria celeste desde lo alto. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El entierro del conde de Orgaz data del año 1586 a 1588. Su autor es El Greco. La técnica, óleo sobre lienzo. Su estilo, manierismo. Tiene una medida de 480 por 360 centímetros y se encuentra en la iglesia de Santo Tomé en Toledo, España. Coméntanos si tuviste la oportunidad de ver esta pintura en la iglesia de Santo Tomé. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.